¿Te imaginas un juego de Ubisoft con buenas mecánicas, un mundo abierto con mucha atención al detalle y una libertad absoluta para hacer misiones como tú quieras? Y lo mejor de todo, que también sea cooperativo. Te presento a este juegazo llamado Ghost Recon Wildlands, un juego en el que desbloquearás todos sus logros sin siquiera ver qué hacer para conseguirlos, cosa que me pasó a mí. Pero vamos al meollo del asunto y vamos a explicar por qué debes jugar este juego. Primero vamos con la primicia. Tú eres un o una Ghost, líder del equipo de operaciones especiales que se enfoca en completar misiones de alto riesgo. Tu misión será ir a Bolivia a desintegrar la organización de Santa Blanca, eliminando a cada uno de los integrantes más importantes de las 4 ramas: seguridad, contrabando, producción e influencia, hasta llegar con el más importante, el sueño. El orden para eliminar a los integrantes de cada rama, la forma y la hora en la que quieras hacerlo dependerán de ti al 100%, excepto en unas contadas 3 o 4 ocasiones que sí te pedirán hacer una misión exclusivamente en sigilo absoluto, pero la verdad son muy poquitas. De hecho, después de una pequeña introducción al juego con una cinemática, te sueltan en Itaqua, una de las regiones de este mundo abierto, y tendrás marcada por default una misión, pero bien puedes cancelarla para irte a explorar otras zonas y vagar por el vasto mundo abierto, porque este tiene un tamaño extremadamente grande. Lo fácil son más de 23 kilómetros cuadrados y con más de 15 regiones en total, con características únicas. Bien te puedes ir a las montañas nevadas luego de empezar, o bien puedes ir al lago Colorado en Montuyoc para ver a los flamingos, que por cierto está hermosa esta región. Puedes ir a Agua Verde y visitar cada isla de esta región, o ir a la zona de la sal. Sí, esto es un lago hecho de pura sal. Puedes ir a los pantanos para encontrarte un caimán o al depredador acechándote, que por cierto, anteriormente Ubisoft había sacado un evento de depredador de la saga Alien, donde te enfrentabas a este mismo y te daban la máscara, el traje y brazales con el reloj, pero por desgracia lo hicieron en tiempo limitado y ya no aparece. Volviendo a lo bonito, cada región tiene lo suyo, y el explorar zonas muy variadas en un mapa que lo tiene todo está muy genial. De hecho, a pesar de que este mismo mapa está extremadamente grande, tiene una atención al detalle que es extremadamente raro de ver hoy en día en juegos AAA, porque aquí puedes ver que los desarrolladores de este juego sí le metieron mucho cariño. Las actividades que puedes hacer en este mundo abierto son muy extensas, aparte de las misiones principales, ya que puedes dedicarte a buscar medallas que te dan un punto de habilidad para subir, y puedes encontrar cajas con armas que podrás usar en un futuro, así como accesorios, y por último y no menos importante, los archivos matarreyes. Estos son los coleccionables, entre comillas, por decirlo de algún modo, de cada región, que te proporcionan un poco más de lore o de historia de cada uno de los integrantes de Santa Blanca. Pueden ir desde grabaciones, dibujos, documentos de periódicos con noticias relacionadas, canciones e incluso hasta estatuas. Pero no por ser simples coleccionables significa que los puedas omitir y pasarlos por alto, ya que cada uno de estos proporciona mucha experiencia adicional que nos permitirá subir de nivel más fácil y rápido. Sin embargo, para saber las ubicaciones de muchos de estos objetos de valor, medallas, accesorios y armas, tienes que interrogar a tenientes, los cuales van a aparecer de manera aleatoria entre las carreteras de cada región, y depende de dónde estés y a quién interrogues, se te revelará algo solo en esa región, pero también podrás encontrar documentos y carpetas con información en puestos de avanzada, pero van a estar muy bien custodiados. O simplemente puedes preguntarle algo a un buen samaritano que esté por ahí vagando en un pueblo o ciudad cercana, por lo que nuevamente no tendrás que hacer siempre interrogaciones o infiltrarte en campamentos para buscar información, y puedes obtenerla por cualquier otro medio. Bien, ya le hemos dado una buena vista al mapa. Ahora vamos con los protagonistas, las armas del videojuego. La cantidad de armas que te puedes encontrar es muy variada y extensa. De hecho, aún hay más si tomamos en cuenta las variaciones que se obtienen a través de las cajas de Ghost, que ya hablaremos de eso más adelante, y te dejarán experimentar y modificar cada una de estas como si fuera Call of Duty Warzone.
pero con más personalización y sin mucho grindeo. Es decir, que no tendrás que jugar chorrocientas partidas para desbloquear un solo accesorio, ya que cuando desbloqueas un arma, depende del tipo y del tamaño, tendrás la opción de modificarle varias cosas, desde la culata, mirilla, bocacha, cañón, lanzagranadas y cosas así. Claro, si ya encontraste su respectivo accesorio en todo el mapa. Puedes elegir entre pistolas, subfusiles, fusiles, ametralladoras ligeras, pesadas, rifles de tirador, de francotirador y por último armas especiales, como por ejemplo una ballesta o armas modificadas con diseños especiales y algunas con takedowns únicos. Y hablando de takedowns, la personalización en Ghost Recon Wildlands va mucho más allá que simples aspectos o cambios estéticos, sino que muchas ventajas te serán proporcionadas con estas. No te darán más salud o más precisión como en otros juegos estilo Dying Light 2 o cosas así, sino que te darán habilidades o movimientos especiales. Por ejemplo, si te equipas la visión nocturna de Splinter Cell, tendrás exactamente la visión que este tiene en los juegos principales. O si te pones la máscara del depredador, si tú alcanzaste a hacer este evento, tendrás la visión térmica que este tenía en las películas y en los videojuegos. También encontrarás una mochila que te hace invisible, esto como referencia a Ghost Recon Future Soldier. Otra cosa es que si te cambias algunos guantes, ya que no con todos funcionan, cabe aclarar, habrá eliminaciones especiales que serán muy diferentes a las vistas de forma predeterminada. Incluso hay otras haciendo referencia a agentes de Rainbow Six, por ejemplo, la ejecución con los guantes de Caveira, el cual hace la misma ejecución en el juego. Además, entre las opciones de personalización también podrás equiparte iconos, es decir, aspectos especiales de icónicos personajes. De ahí el nombre, tanto de Ghost Recon Wildlands, Ghost Recon Future Soldier y Rainbow Six Siege. Y para las demás otras prendas de ropa, si bien no hay movimientos especiales o habilidades, una buena combinación de estas, según el terreno, te darán cierto camuflaje. Por lo que aunque estés suficientemente cerca del enemigo, este no te detectará, o al menos no lo hará tan fácilmente, debido al uso del entorno y a tu ropa para camuflajearte. E incluso, para reforzar aún más esto, puedes tener un traje ghillie que se adapte según al entorno y a tus habilidades. Otra cosa que podemos encontrar en la personalización es que según el arma que tengamos equipada, tendremos en la sección de cartuchos o de munición cosas diferentes. Por ejemplo, si tienes equipada una escopeta, en esta parte de aquí tendrás unos cartuchos para esta misma arma. Pero si no tienes una escopeta y tienes un subfusil, ahora te aparecerán cargadores para dicho subfusil. Son detalles pequeños, pero la verdad que se agradecen. Además, también podrás personalizar a tu escuadrón de inteligencia artificial solo en aspecto visual y cosmético, y por lo tanto no podrás personalizar sus armamentos. El progreso en este Ghost Recon está basado en una especie de árbol de habilidades en el cual vamos a poder mejorar desde la dispersión de disparo de cadera, la cantidad de disparos sincronizados que podrán realizar al mismo tiempo tú y tu equipo, e incluso hasta un dron médico. Cada nivel te va a ir desbloqueando una nueva ventaja para comprar, y para poder adquirir una de estas necesitas conseguir recursos, que son medallas de honor, comida, suministros médicos, comunicaciones y más cosas que podrás ir recolectando por todo el mapa de Wildlands. En este juego podrás ir subiendo de nivel hasta llegar al 30, el cual es el nivel máximo en este juego. Sin embargo, una vez que ya hayas llegado a este, tendrás la opción de entrar en Tier 1. A través de este modo, empezarás a bajar de nivel, por así decirlo, ya que en lugar de aumentar los números de experiencia, estos pasarán de ir a nivel 30 a 29, luego 28 y así sucesivamente. Por cada nivel que vayas disminuyendo, irás obteniendo recompensas, como por ejemplo, elementos cosméticos para tu personaje, suministros de comida, pintura de armas, armaduras especiales y mucho más. Pero ten mucho cuidado, ya que cada nivel que vaya disminuyendo, la dificultad irá aumentando en el juego, eliminando elementos como por ejemplo las nubes de detección de los enemigos en el minimapa, ciertos indicadores que ya no te aparecerán, e incluso si tú tenías la dificultad en fácil o estándar, esta irá subiendo hasta llegar al nivel extremo, o mejor dicho, nivel de simulación, donde los enemigos te detectarán más rápido, serán más letales y te buscarán por más tiempo y en más lugares si te llegas a esfumar o a desaparecer, y serán ligeramente más inteligentes que en las otras dificultades, por lo que te recomiendo que desde un inicio empieces con todos los elementos del HUD, o al menos con la gran mayoría de estos deshabilitados, para que de esta forma te puedas ir acostumbrando poco a poco y
y que no te afecte tanto la dificultad del modo Tier 1. De hecho, si ya te pasaste el juego y quieres otro desafío más complicado todavía, es decir, que eres un extremista de la dificultad como yo, existe el modo Ghost. En este modo solamente tendrás una sola vida. Podrás equiparte un arma principal y una pistola solamente. Además, únicamente podrás hacerlo cuando interactúes con las cajas de armas o de munición. Y si recargas teniendo un cargador con balas, todas las balas que tenías en el cargador se van a perder y no se van a guardar para el siguiente, por lo que se acabó el estar presionando el botón de recargar cada que disparas una sola bala. Y de hecho, por estar eliminando a cada uno de los integrantes de la organización, te van a dar puntos naranjas, los cuales estos te van a servir para comprar cajas que te pueden proporcionar iconos, armas con diseños especiales, vehículos, piezas de atuendo únicas y más cosas por el estilo. También hay dos DLC que crearon para la historia: Narco Road, que es un spin-off de Ghost Recon Wildlands, y Fallen Ghost, lo que pasó meses después de la historia principal de Wildlands. Narco Road, los jugadores se infiltran en una organización distinta por lo que entendía a Santa Blanca y asumen una nueva identidad. La trama se centra en infiltrarse en esta organización y ganarse la confianza de diferentes personajes para desmantelar la organización desde adentro. Las actividades que hay en este DLC son carreras de autos clandestinas, otros eventos temáticos de este DLC y más cosas por el estilo. Honestamente, no es la gran cosa este DLC, pero de que tiene su toque diferente, definitivamente lo tiene. Y en Fallen Ghost, la trama gira en torno a los eventos posteriores de la historia principal del juego. Tu helicóptero es derribado en una zona de conflicto y deberás luchar contra un nuevo grupo de enemigos altamente entrenados, completarás misiones con el objetivo de sobrevivir y escapar de esa zona. Además, conforme vas a ir avanzando, vas a ir rescatando a otros miembros del equipo que también fueron capturados. En este DLC, los enemigos principales serán soldados especiales de la unidad. Algunos no los podrás ver a no ser que tengas la visión térmica puesta. Otros llamarán a refuerzos aéreos pesados y más clases por el estilo que te van a hacer el juego más difícil. Eso sí, ninguno de estos dos DLCs te permiten explorar todo Bolivia, sino que solo unos cuantos territorios selectos. Y con lo anterior dicho, ahora empecemos con lo malo. Primero que nada, en el juego tenemos microtransacciones no tan agresivas. Es decir, aquí tenemos un sistema de loot boxes estilo Apex Legends. Sin embargo, el lado no tan malo de este sistema es que no es necesario que gastes dinero real para comprarte todo o para que compres paquetes, sino que todo lo puedes conseguir con las monedas que te dan dentro del juego por completar desafíos diarios, semanales, mensuales, por llegar a Tier 1 e incluso por jugar en modo Ghost. Pero si quieres obtener todo extremadamente rápido sin tener que estar farmeando desafíos, claro que existe la opción para que puedas comprarte cosas con dinero real. En lo personal no vale tanto la pena porque no te proporcionan ventajas significativas en el juego. De hecho, no proporcionan ninguna ventaja, cabe aclarar. Y para ello existirán tres tipos de cajas: cajas normales, cajas naranjas y las cajas del modo PvP. Básicamente, si te gusta jugar en modo normal, las cajas que nos interesan serían tanto las normales, que son estas verdes, como las naranjas, las cuales en estas normales podremos obtener cartas con pinturas, diseños, armas y todo lo que ya mencionamos anteriormente. En las normales podremos obtener 5 tarjetas, mientras que en las naranjas solamente podremos obtener una. Y de hecho, si nosotros nos dedicamos a abrir 10 cajas naranjas, va a llegar un punto en el que podremos abrir una caja normal de forma gratuita, lo que te va a permitir conseguir más rápido ese icono de Rainbow Six que tanto quieres. Otra desventaja del juego son los controles de personaje, ya que si bien no hay nada malo en ellos, la verdad es que el personaje en algunas partes se siente muy torpe al momento de moverse, al ir corriendo por coberturas, conducir, pilotear. En general, los movimientos básicos que debe de realizar el personaje se sienten demasiado pesados o muy toscos, por así decirlo, por lo que ese sería otro de los puntos negativos que podremos encontrar en este juego. Pero la verdad, todo esto termina siendo algo muy poco notable si tú quieres jugar cooperativo. De hecho, hablando del cooperativo, ¡ay, no manches! ¡No! ¡Ay, qué pasó! ¡No manches, el Dani casi me atropella! A esto le llamo aparcar con estilo.
Puedes jugar Wildlands de dos maneras diferentes, en solitario, con o sin compañeros de inteligencia artificial, o en cooperativo con otras 3 personas. En el primer modo, los compañeros de inteligencia artificial realizarán actividades de reconocimiento pasivo, cobertura y flanqueo. Asimismo, les puedes dar órdenes de reagrupación, mantener posición, ir a una parte en específico y ataque a discreción. Al inicio sí son útiles y todo, pero llega un punto en el que ves esto y... sí, creo que sería mejor dejarlos atrás o definitivamente quitarlos si te molestan. Pero en modo cooperativo es algo completamente diferente. Puedes hacer las misiones en sigilo, o al menos intentarlo, ir al estilo Rambo, hacer entradas épicas, o simplemente pasear por las regiones mientras platican de su día a día. Ghost Recon Wildlands es un juego bastante bueno y muy variado. La verdad es muy recomendable. Es un juego al que le terminé agarrando muchísimo cariño por tantas horas de diversión que me dio, y que te aseguro que también te las va a dar a ti. Si te llegas a encontrar este juego en oferta y tienes la oportunidad de conseguirlo, te recomiendo que lo pruebes, porque sí es una experiencia muy diferente a lo que Ubisoft nos tuvo acostumbrados durante mucho tiempo, con tanto Assassin's Creed, Far Cry y más juegos como esos. Así que pues nada, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si te gustó, te sirvió o te interesó, te invito a que dejes tu delicioso like, ya que con esto nos demuestras de que quieres seguir viendo más contenido como este. Ahora sí que pues sin más, nos vemos y hasta la próxima.